Hola, buen día. Somos el equipo número 6 del grupo 3. Este es nuestro proyecto integrador de aprendizaje. Estamos conformados por García Lozano, Francisco Leonel, Moncada Cervantes, Gisela Alejandra y Vargas Compeán, César Tadeo. Hablaremos sobre las propuestas para salvar la integridad de patrones y trabajadores en la época de reactivación económica post-COVID-19. Le cedemos la palabra a nuestro compañero Francisco Leonel. Como una pequeña introducción, podemos dar a conocer que la Secretaría de Salud Pública dio a conocer un acuerdo por el que estableció las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Dio a conocer la Secretaría de Salud Pública la suspensión inmediata de las actividades no esenciales. Las autoridades emitirán los lineamientos para un regreso ordenado. Determinó cuáles actividades son consideradas esenciales. ¿Cuáles son las consecuencias de estos actos en materia laboral? La primera interrogante que planteó este acuerdo desde la perspectiva jurídico-laboral es si se trataba o no de la declaración de contingencia sanitaria prevista en la Ley Federal del Trabajo. Las propias autoridades señalaron que se trataba de una situación de emergencia sanitaria, no de contingencia, y esto implicó a que los patrones, o sea, a que los patrones no pudieran tomar la decisión de dejar sin trabajo a los empleados un mes con sueldo pagado. Bueno, y ahora vamos a hablar acerca de las propuestas que sugieren los trabajadores, porque pues ellos tienen que tratar también de sobrevivir ante esta crisis, y una de las primeras ideas y lo que se pretende lograr por parte de los sindicatos y por parte de los trabajadores es pues que no pierdan su trabajo. La primera propuesta que hacen los sindicatos y que hacen los trabajadores es que las empresas implementen un fondo de emergencias. Esto significa que tanto el sindicato como el trabajador proponen a la empresa o al patrón que cree un fondo de emergencia en el cual pues se llega a utilizar cuando llega a existir un riesgo nuevamente de una emergencia sanitaria o de una contingencia sanitaria. Esto por el cual, para que no lleguen a despedir o liquidar a los empleados, y a través del fondo de emergencias pues ya la empresa tenga un ahorro con lo cual pues llegar a sobrevivir y a subsistir en tiempos de crisis. La siguiente es que el sindicato o el trabajador le propone a la empresa que si se le quiere disminuir el salario, que también se le lleguen a disminuir el número de horas, ya que como sabemos pues no pueden utilizar el salario mínimo, ya que el gobierno no dictó que se pudiera hacer uso de esta norma, ya que no es una contingencia sanitaria, sino es solamente una emergencia sanitaria, por lo que los trabajadores pues proponen que si se va a disminuir el salario, también se le disminuye el número de horas. La siguiente es que si quiere el patrón que el trabajador siga asistiendo a sus labores, que no suspendan esas labores, que el patrón debe asignarle un seguro de vida y también con gastos de médicos mayores para él y su familia, ya que pues está laborando ante esta crisis que está viviendo el país. Y la siguiente que ellos proponen pues es el salario solidario, que ya se ha estado mencionando, y trata acerca de que el empleado pues propone que para que no se lo liquide, pues que el gobierno federal y tanto el patrón como el empleado pues creen un acuerdo en el cual todos aporten pues una cantidad monetaria. El empleado va a tener que aceptar que a cambio de que no se le liquide, pues va a aceptar que va a donar o va a aceptar una reducción del porcentaje de su salario. El patrón va a dar un porcentaje de su salario y el gobierno también tiene que apoyar con un porcentaje. Esto para que las empresas pues también, como están presentando bajas utilidades, pues también no se ven en la necesidad de despedir al personal, y el gobierno pues también es como parte de apoyo para que muchos trabajadores pues no pierdan el empleo.
continuaremos con las propuestas que hacen los patrones y las empresas. Bueno, comenzando con la primera propuesta, esta se basa al escuchar que los trabajadores exigen una reducción de horas para que sea reducido su sueldo. Debido a esto, los patrones están proponiendo que sí se reduzca su salario, pero no la cantidad de horas trabajadas. Ante esto les dan la opción de una flexibilidad en cuanto a la actividad. Ellos proponen que si la naturaleza del trabajo lo permite, pueden establecer un trabajo a distancia, pero siempre cuidando los siguientes aspectos: el acceso a redes y las herramientas de comunicación de los empleados. Ellos proponen que se usen diferentes herramientas para estar visualizando la actividad que tengan diariamente sus empleados para ver que se esté cumpliendo con las 8 horas de trabajo al final del día, independientemente de que estén haciéndolo presencial o a distancia. Que esto va junto con el punto 2, el cumplimiento de la jornada laboral. Y el cumplimiento número 3 es la restricción de redes en lugares públicos. Esto quiere decir que ellos pueden tomar su trabajo a distancia siempre y cuando lo estén haciendo desde su casa. No se les va a dar la libertad de que vayan a irse a un restaurante o a comer, debido a que lo que buscan es que sigan siendo las personas eficientes, pero a distancia, porque creen que después de esto la gente empezó a ser un poco más consciente y aprender a cómo usar las herramientas de tecnologías de la información eh, para poder realizar su trabajo desde casa. Entonces, la propuesta va más allá, que no te podemos reducir las horas, pero te podemos invitar a que hagas tu trabajo desde casa. Y así pues también es una parte donde los empleados se verían beneficiados, en el sentido de que pues van a tener más tiempo para ellos y para su familia, que es algo que muchas veces pierden a lo largo de su carrera laboral. La siguiente propuesta es: en caso de COVID, con los empleados se les van a tomar la temperatura, se les va a preguntar acerca de los síntomas, y en dado caso de que el trabajador cumpla alguna condición, independientemente de que tenga o no COVID, deberá de ser puesto 14 días en cuarentena. Esto lo van a hacer más que nada para proteger al empleado y a los demás empleados que vayan a tener contacto con él, porque al final del día también es perjudicialmente una derrama económica muy grande para la empresa el que más de una persona tenga COVID debido a su seguro de vida. Porque también lo que se está proponiendo es que esta cuarentena de 14 días será pagada con normalidad, no se verá afectado el sueldo, y además se les va a dar un seguro de gastos médicos mayores a los empleados. Todo esto se va a hacer con el fin de que los empleados estén contentos, de que se busque un acuerdo mutuo con ellos y con los sindicatos, que son los más importantes al final del día, porque no, porque esta contingencia ha dejado a los patrones entrever que no basta solo con darles IMSS, debido a que sale más caro a veces cuidar a un trabajador mediante el IMSS que pagándole un seguro de vida por los gastos que se pueden llegar a dar y que no llega a cubrir el seguro social. Por lo tanto, esas serían las dos propuestas que están proponiendo los patrones. Y la propuesta número 3, pues se propone una reducción a los contratos. Esto más que nada porque pues la liquidez de la empresa baja, entonces se, se logró notar debido a la contingencia que no necesitas tanto personal para lograr tus actividades. Entonces lo que se está proponiendo es que firmes contratos por 3, 6 y 9 meses, y estos solo serán renovados en dado caso de que cumplas con los objetivos y seas alguien que le pueda aportar a la empresa algo, o que seas alguien indispensable. Por lo tanto, esto es todo por parte de los patrones. Pasaremos a ver cuál es la propuesta a la cual nosotros llegamos como que a un acuerdo entre patrones y empleados, y creemos que es la mejor, con nuestro compañero Francisco. La propuesta que escogimos es la del salario solidario, ya que implica rescatar a las pequeñas y medianas empresas de la quiebra, y esto evitaría el desempleo de millones de mexicanos, ya que las pequeñas y medianas empresas otorgan 9 de cada 10 empleos en nuestro país. Y eso sería todo de nuestra parte. Gracias. Muchas gracias por el tiempo brindado.